Buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias por la invitación, un gusto, un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes la palabra. Les cuento que yo me llamo Mariano Laudonio, para los que no me conocen. Yo soy miembro de la Iglesia en Villarreal desde el año 85. Y hace 2 años y medio, más o menos, que estoy colaborando en la Iglesia en Sáenz Peña, por encomendación de los hermanos ancianos. Así que ya me siento parte de la Iglesia en Sáenz Peña. Les traigo especiales saludos de los hermanos, algunos de los cuales querían estar hoy acompañándome, pero ya tenían un compromiso asumido en la iglesia ahí en calle Monroe, que tenían una actividad especial, así que no pudieron estar, pero pidieron que les traiga sus saludos. Mientras que vamos buscando el texto en la carta de Santiago, el capítulo 3, que es el tema que se me ha asignado hoy, y que lo estamos estudiando también en Sáenz Peña, esta carta de Santiago, así que hay coincidencia. Este mensaje que hoy estoy dando acá, probablemente la semana que viene lo esté dando en Sáenz Peña, porque nos toca justamente este capítulo de esta carta. Les comento que yo acá he venido, recuerdo, hace muchísimos años, la única vez que estuve acá. Me acuerdo que eran unas conferencias generales, zonales, tocaba aquí. Les digo que yo creo que no había cumplido los 20 años, pero como yo tengo memoria de himnos, me acuerdo que estaba ahí Jorge Escopazo con un órgano doble teclado y el hermano Blanco con el violín, don Pedro Blanco, ambos compañeros míos de trabajo en ESEA. Yo trabajo en ESEA desde hace 32 años, así que ahí nos conocimos. Y me acuerdo que se cantó ese himno que dice: soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz. No me acuerdo cómo sigue. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe, su espíritu me ayudará, yo testificaré. Y hoy vamos a hablar de hablar, justamente, de la lengua, del hablar del cristiano. Así que vamos a leer el capítulo 3 solamente hasta el versículo 12, porque la verdad es que el tiempo no me da para más. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, mayor juicio, sería allí la palabra más apropiada. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hasta aquí entonces la lectura, pero vamos también a leer en Proverbios 13, versículo 3. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma.
mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el capítulo 21 de Proverbios, de este mismo libro, capítulo 21, versículo 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Primera Pedro 3:10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y por último, en la misma carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a tener entonces algunas reflexiones en base a estos textos que hemos leído, fundamentalmente el pasaje de Santiago. La primera reflexión se trata de, bueno, cuando ustedes quieran pueden poner allí, he armado un PowerPoint muy precario, muy rudimentario, porque mi conocimiento de la informática es muy limitado. Pero bueno, escribí ahí algunas cositas para que aparezcan. La primera reflexión entonces acerca de este capítulo es, le he puesto por título, el problema de los muchos maestros. Y creo que resalté la palabra muchos. A ver si lo hice. Ah, no está. Bien. No importa, no importa. El problema de los muchos maestros. Vamos a ver, ustedes saben que cuando estudiamos un pasaje es muy bueno leerlo en varias traducciones. Es muy bueno. Fíjense algunas traducciones cómo expresan estas palabras. No os apresuréis a ser maestros. La palabra que destaqué es apresuréis. Otra traducción, no os hagáis numerosos doctores. Es otra traducción. Ahí recalqué la palabra o subrayé la palabra numerosos. Otra traducción, hermanos míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros. ¿Cuál palabra les parece a ustedes que subrayé acá? Tantos. Bien, ya van entrando en tema. Sabiendo que así nos acarreamos un juicio más riguroso. Ahí no dice condenación. Un juicio más riguroso. Y por último, otra traducción dice: dejad de ser como algo que estaba pasando y que Santiago quiere poner un freno, un límite. Dejad de ser muchos maestros, tantos de vosotros. Es importante ver esta profusión de palabras en un mismo sentido, para no confundir el sentido del pasaje. Indudablemente que lo que inspiró a Santiago a escribir esta sección de la carta fue la ansiedad que manifestaban muchos creyentes de asumir el papel de maestros, para el cual probablemente no habían sido llamados. Entre los creyentes a los que Santiago escribe existía una tendencia a desear el ministerio de la enseñanza por sobre otros ministerios. Ya vamos a ver la causa por la cual lo hacían. Y tengamos en claro que Santiago no desanima a seguir el llamamiento de Dios a enseñar, si es que Dios está llamando y si es que Dios ha dado el don. Lo que Santiago de alguna manera fustiga es que sean muchos, podríamos decir demasiados, los que ambicionen este rol. Matthew Henry le llama la furia por ocupar el púlpito, enfermedad bastante corriente, por desgracia. Matthew Henry escribió en el siglo XVIII, así que ya era común en esa época, aunque nunca se sabe bien si el que escribe es Matthew Henry o La Cueva, porque La Cueva ahí completó el texto y no se sabe bien qué dijo uno y qué dijo el otro. Entonces, diríamos, para sintetizar esta primera reflexión, que es una gran imprudencia
meterse a maestro sin el don y sin la vocación. Cuando digo vocación de ahora en más, me estoy refiriendo a llamamiento. Vocación, del latín, vocare, de ahí viene invocar, es llamar. Cuando uno dice, estoy haciendo un test vocacional, ¿cuál será mi vocación? Lo que está diciendo es, ¿a qué estoy llamado en la vida? ¿Cuál es mi llamamiento? Esa es la vocación. Entonces, pero también es otra imprudencia, similar o tal vez peor, la de peligroso. ¿Por qué? Porque los ancianos de las iglesias deben ser instrumentos del Señor con la sabiduría de lo alto, para llamar, para animar a aquellos que Dios ha llamado, aquellos a quien Dios ha capacitado con el don y el llamamiento. No a cualquiera, no por simpatía, no por parentesco, no por deseo, no por necesidad. A veces en la iglesia son poquitos y bueno, en una oportunidad le escuché a un predicador decir, mire, si en la iglesia hay 3 enseñadores, mejor que hablen por turno entre los 3 y no que haya 20 que dicen cualquier cosa. Entonces es importante también el poder tener esta sabiduría. Y vuelvo a insistir ahora para terminar con esta primera reflexión en este concepto. A veces he escuchado hermanos que se lamentan porque son pocos los maestros. ¿Nunca escucharon ese lamento? No, yo solo. Son pocos los maestros. Miren, los maestros no son ni pocos ni muchos. Son los que Dios provee a la iglesia, punto. Ni pocos ni muchos. Son los que Dios... ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el que reparte los dones soberanamente? El Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. No son ni pocos ni muchos, son los que el Señor provee. De lo que sí debemos lamentarnos es de otra cosa, de 2 cosas. Primero debemos lamentarnos cuando enseña el que no debe. Entonces, un autor lo dice de esta manera poética, ajena a mi manera de hablar, por eso lo leo. En este caso, el dulce y nutritivo alimento de la palabra de Dios puede tornarse amargo e indigesto. Si habla el que no debe. Y hay una segunda razón por la que sí debemos lamentarnos, que es que quienes deben, quienes han sido llamados por Dios y quienes tienen el don, no quieran hacerlo, no quieran ejercer el don, se resistan, porque están enojados, porque están ofendidos, porque están en pecado, no quieran hacerlo. O que lo hagan mal, por falta de preparación. No basta con tener, tengo el don de la enseñanza, entonces vengo acá a improvisar. No. Es una enorme responsabilidad y ya hablaremos un poquito, pero voy a una segunda reflexión. La responsabilidad de pretender el magisterio, la responsabilidad, porque acá Santiago primero está preocupado porque hay demasiados que quieren ser maestros y ahora les dice, pero ojo que hay una gran responsabilidad cuando uno se decide a ocupar ese lugar. Probablemente los que deseaban con esa furia de ocupar el púlpito y de enseñar tuviesen en mente la figura del rabino judío. La figura del rabino judío, algunos le llaman una herencia peligrosa. Una herencia peligrosa. ¿Por qué? El rabino judío no cobraba por sus servicios porque era considerado una obra piadosa, pero era costumbre darle toda clase de prebendas y toda clase de atenciones. Su estatus, su posición, atraía la atención de los demás y le otorgaba una posición honrosa que algunos les llamaban enamorados de las distinciones. Estaba esa herencia ahí. Recuerden que Santiago escribe fundamentalmente eran creyentes de origen judío. Ya estaba esa herencia. Entonces, claro, muchos buscaban ese lugar de honor que implicaba el ser rabino, el ser maestro, pero no se daban cuenta que lo que se estaban buscando en realidad era un juicio más severo. Y eso es lo que Santiago quiere mostrar. Cuidado, ustedes quieren buscar el lugar del honor, el lugar de pararse frente a todos y que todos estén callados y te escuchen y después te suene el teléfono y te consulten
porque sos un sabio y que te inviten acá y que te inviten allá. Todas tentaciones en las que están ahí, en todos los que ocupan el lugar, ocupamos el lugar de enseñar la palabra. Pero Santiago le dice, ojo que si vos lo que te estás buscando es un lugar de honor, lo que te estás buscando en realidad es un juicio más severo, ¿eh? Cuidado. Por eso Santiago usa la palabra sabiendo, conociendo la responsabilidad. No estés tan ansioso por dirigir la vida de los demás cuando te estás acarreando una tremenda responsabilidad sobre tus hombros. Pensalo 2 veces, es como que te está diciendo. Hacelo. Si Dios te llamó, hacelo, no podés esquivar. Pero tenés que saber que hay una mayor responsabilidad. Santiago indudablemente lo que anticipa es el tribunal de Cristo. Por eso que no es correcta, no es del todo correcta la palabra condenación en el sentido en que la solemos usar. Los creyentes no vamos a ser condenados. El tribunal de Cristo, ¿quiénes van a acudir al tribunal? ¿Quiénes van a presentarse ante el tribunal de Cristo? ¿Quiénes? Los creyentes en Cristo. ¿Qué se va a decidir en ese tribunal? Coronas, dice. Bueno, va a ser un tribunal de recompensas. No va a ser un tribunal donde se va a decidir nuestra salvación. Probablemente todos sabemos esto, pero yo lo digo por si hay hermanos nuevos, siempre es bueno aclarar algunos temas. El Bimá o el tribunal de Cristo, que la figura bíblica es como si fuera así, de un estrado, como si yo estoy parado acá, donde todos compareceremos ante el Señor Jesucristo, ante la mirada escrutadora del Señor, ahí nuestras obras serán juzgadas. Las que sean de heno, hojarasca, serán quemadas por esa mirada escrutadora del Señor, que es comparada con fuego en varios pasajes de la Biblia, y las buenas obras que han sido hechas para gloria de Dios, oro, plata, piedras preciosas, permanecerán. Pero acá lo que está diciendo, que los maestros que conocen bien las verdades que enseñan y que además tienen una tremenda influencia sobre las vidas de los demás, recibirán un juicio más escrutador de parte del Señor. Serán observados y serán, investigados, o se les requerirá mayor, porque al que más se le da, más se le pide. Es una cuestión hasta de sentido común. Santiago, entonces, reitero para terminar con esta segunda reflexión, no escribe para que los maestros verdaderos descuiden el don, no. Pero advierte, una persona debe entregar su vida a la enseñanza solo si no puede evitar enseñar. Me gusta esa expresión. Solo si no lo puede evitar. ¿Qué quiere decir no poder evitar enseñar? A mí se me ocurren por lo menos 3 características. Primero, un amor profundo a la verdad. Un amor profundo a la verdad. Ante la verdad de Dios, el maestro tiene que temblar. Cuando el maestro tiembla ante la verdad de Dios porque ama la palabra de Dios y le impacta en su vida, no va a temblar cuando está frente a un auditorio, porque tembló antes frente a la palabra de Dios. El que tiembla frente a los auditorios es porque está demasiado pendiente por la mirada del otro, por lo que el otro, si le gusta lo que voy a decir, si no le gusta, si caigo bien, si caigo mal. El que tembló ante la palabra porque ama la verdad de Dios, puede hablar con confianza, sabiendo que es Dios el que le dio el mensaje. Si él lo que está predicando es la palabra y no cualquier cosa. Primero, amor profundo a la verdad, un impulso interior a compartir esa verdad. El maestro conoce la verdad, es impactado por esa verdad que impacta su vida primero y luego no puede evitar compartir con otros. Está pensando, qué maravilla es esto que el Señor, que acabo de descubrir por la palabra, no que el Señor me reveló en sueño, no, por la palabra. El Señor nos habla por la palabra y quiero compartirla. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la iglesia. La iglesia reconoce, debe reconocer, y si la iglesia funciona bien, reconoce a los maestros. Amor profundo por la verdad,
tremendo deseo de compartir esa verdad por amor a los hermanos y por amor a la verdad, y reconocimiento de la iglesia, de la congregación. La iglesia reconoce a los maestros, o debe hacerlo. Claro que esto implica, vuelvo a decir, don y vocación. Vamos a una tercera reflexión. La enseñanza, he puesto por título, no sé si está apareciendo o no. No apareció nunca. Bueno, muy bien. Bueno, evidentemente no lo han podido abrir, algo pasó. No era muy importante que veamos lo que está escrito, yo escribí un resumen ahí, sino una figura que yo había puesto para que una parte la entendamos mejor lo que voy a decir ahora. La tercera reflexión que quiero compartir con ustedes es que la enseñanza es una ocupación peligrosa, dice Santiago, peligrosa. Y esto lo tenemos en el versículo 2. Hay que prestar un poquito de atención para entender el razonamiento de Santiago, El versículo 2 nos hace razonar de la siguiente forma. Todos estamos expuestos a error. Todos. Todos estamos inclinados a equivocarnos. Eso dice Santiago. El dogma de la infalibilidad papal que fue establecido en el Concilio Vaticano I, allí en 1869, ¿se acuerdan? No se acuerdan, ni ustedes ni yo habíamos nacido, pero tal vez lo leyeron. El dogma de la infalibilidad papal. Bueno, ahora muchos católicos conservadores no saben qué hacer con lo que hace el Papa de ahora, que ha tocado toda la doctrina de los católicos, y ya no saben dónde meter ese dogma de la infalibilidad. Se les quemaron los papeles con este tema. Bueno, entonces nadie tiene el dogma, el carisma, no el dogma, nadie tiene el carisma de la infalibilidad. Todos estamos expuestos a error. Es más, dice, inclinados a la equivocación. Entonces el razonamiento es este. Todos estamos expuestos a equivocarnos como para aumentar voluntariamente el riesgo, asumiendo el papel de guías, si es que Dios no nos llamó para eso. Poco es este el razonamiento. Todos estamos inclinados a error, todos somos falibles como para aumentar voluntariamente el riesgo, la responsabilidad, asumiendo el papel de guías, porque el anciano, el sobrevedor, el pastor, como ustedes quieran llamarle, es un guía. En varios de los textos bíblicos, la traducción, una buena traducción sería obedecer a vuestros guías, es la palabra ahí. Entonces, si es que Dios, repito, no nos llamó y no nos capacitó para eso. Porque en muchas cosas tropezamos todos, dice Santiago. Esto ocurre a todos sin excepción, no se aplica a los maestros. Ahora Santiago nos habla a todos. En muchas cosas tropezamos todos. Si alguno no tropieza en palabra, el tal es varón perfecto, capaz de frenar también todo el cuerpo. ¿No parece una contradicción? Por un lado dice, en muchas cosas tropezamos todos. Y después dice, si alguno no tropieza, ¿cómo? Ponete de acuerdo. O tropezamos todos o alguno no tropieza. No, el sentido del texto es este. Todos tropezamos, todos nos equivocamos. El tema es no hacerlo constantemente. No hacerlo constantemente. Que nos pase, sí, pero que no nos pase todo el tiempo de meter la pata. Esto es el sentido. Entonces, la idea es que hay personas que continúan en un estado constante de error, y hay otras que no les pasa todo el tiempo. Entonces, es como si Santiago dijese, si me muestras a un hombre que no yerre, que no se equivoque habitualmente con lo que dice, me has mostrado un hombre maduro. No es que no se va a equivocar nunca. Mostrame una persona que no se equivoque habitualmente, constantemente, por costumbre de equivocarse. Bueno, ahí es un hombre maduro, o una mujer madura, una persona madura. Entonces, el maestro cristiano tiene que evidenciar madurez espiritual, y esa madurez se demuestra fundamentalmente
en cómo habla. ¿Y qué habla? En el hablar. En el hablar. Entonces, el maestro no debe errar habitualmente con las palabras que pronuncia. No debe. Pero acá se refiere a las palabras que pronuncia no solo didácticamente desde la cátedra. No debe errar habitualmente en las palabras que pronuncia incluso fuera de su actividad de enseñanza. En la vida diaria. En la vida diaria. Entonces, si una persona habitualmente se le escapan demasiadas mentirillas de su boca, cuidado. Si a una persona se le escapan demasiadas palabrotas o palabras subidas de tono en su vida diaria, cuidado, está errando habitualmente. Si a una persona tiene por costumbre hablar de manera grosera o tratar mal a los demás a través de su manera de hablar, cuidado, está errando habitualmente. Y así podríamos seguir dando ejemplos. El maestro tiene que ser una persona, sí, va a cometer errores, pero no debe cometer errores todo el tiempo. Debe tener como característica el control de sus palabras, el control de la lengua. Es que los maestros, siendo por excelencia hombres de palabras, están particularmente expuestos a los pecados de la lengua. La posición del maestro es un semillero de tentaciones. Por eso decimos la enseñanza es una ocupación peligrosa, porque la posición del maestro es un semillero de tentaciones. Por ejemplo, arrogancia. Lo que yo digo es la única verdad. Por ejemplo, dominio, deseo de dominar a los demás. Vos me tenés que obedecer lo que yo te digo. Arrogancia, dominio. Por ejemplo, rencor o ira ante la contradicción. Resulta que cuando yo bajo del púlpito algún hermano me corrige, mira, me parece, y yo ya le guardo rencor, ¿cómo me va a contradecir? O por ejemplo, si alguien no me está prestando atención, rencor, ira. Difamación o menosprecio hacia los oponentes. ¿Y cómo no va a opinar eso si es un burro, no sabe nada? Tiene que leer mejor, tiene que estudiar mejor. ¿No? Entonces, todo eso, los que enseñamos, estamos expuestos a estas tentaciones, más que el resto de las personas. Por eso hay que tener cuidado. Santiago nos quiere advertir. Hacemos una síntesis de cuáles son los riesgos que debemos evitar. Primero, pretender un lugar para el cual no hemos sido llamados ni capacitados por el don. No te busques problemas metiéndote en lugares donde el Señor no te llamó. Un poco eso es lo que está diciendo. Segundo, aceptar el oficio demasiado pronto o con ligereza. Conviene orar, conviene meditarlo, sabiendo de la enorme responsabilidad que implica enseñar la palabra. Tercer error que debemos evitar, o tercer riesgo que debemos evitar, habiendo recibido el don y el llamamiento, es grave ocupar el púlpito sin haber estudiado y haber orado largamente. ¿A vos te piden que enseñes sobre un texto? Ni me atrevo a decir la cantidad de veces que lo tenés que leer. Miles de veces lo tendrás que leer antes de ponértelo a enseñar. Leerlo, dije nada más, Leerlo y orarlo, el texto. Después viene el otro, estudiar, escuchar comentarios, leer comentarios bíblicos, introducirse. Ese es el estudio, esa es la responsabilidad. O estudiar y orar largamente. No improvisar. No inventar explicaciones ajenas a lo que la Escritura enseña. A veces uno escucha un mensaje y te leen un texto básico y después te hablan de cualquier cosa, menos del texto. No quiero que me hables. Eso es lo que se llama predicación expositiva. Leer el texto y explicar y desarrollar lo que dice el texto. Para eso hay que estudiar y orar largamente. Ni hablar de los predicadores comediantes, cuyo propósito principal es entretener y divertir al auditorio. Con cosas que nada de la Biblia, mensajes de motivación, cosas divertidas, cosas entretenidas. Se presenta un show, se presenta un espectáculo, y esto tristemente es cada vez más común en el ámbito de las llamadas iglesias evangélicas, ¿no? Bien, frente a estos supuestos, la exhortación de Santiago es clara: refrene su lengua. Vamos a una cuarta reflexión. El control de la lengua.
con la frase si alguno, Santiago acá amplía lo que vino diciendo de los maestros, ahora nos lo dice a todos. Si alguno. ¿Cuál es la clave en el tema este del hablar, de la lengua? La clave está en el control. Y para explicarlo, Santiago usa dos figuras: el freno del caballo y el timón de un barco. Santiago, usando estas figuras, estas ilustraciones, nos quiere hablar de la importancia de la conducción, de la dirección de la propia vida. A eso se refiere. Control. Y es más, nos dice que poder controlar la lengua es poder controlar, dominar todo el cuerpo. Así como se controla el caballo a través de ese objeto que se pone ahí en la boca, el freno del caballo, y el jinete puede hacerlo obedecer al caballo. La figura que dice Santiago es que el que puede controlar lo que habla va a poder controlar toda su vida también. Eso es lo que está diciendo. El que logra vencer el desafío más grande, que es controlar la lengua, después el resto de la vida la puede controlar. Es como que ahí está la clave, lo más difícil. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo trabajaba en un colegio en Villa Devoto y me insistían que vaya ahí a dar clase. Yo sabía que era un colegio, recién empezaba el colegio. Y iban todos los alumnos expulsados de todos los colegios ahí. Era un caos. Y yo conocía a los dueños del colegio y me insistían. Yo les decía, no, pero no me da el horario. No, te acomodamos el horario. Bueno, no pude decir que no, fui. No pude decir que no, fui. Y les digo que me tocó un curso que las anécdotas serían interminables. Pero la rectora me dijo, mirá, me dice, si pudiste controlar ese curso, podés controlar a cualquiera. Entonces, a mí me hace acordar esto a lo que dice Santiago. Si podemos controlar la lengua, que es lo más difícil, es como ahí es el campo de prueba para ver si realmente podemos controlar el resto de las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para el ser humano? Porque acá usa la palabra perfectos, teleios, ¿no? El propósito de Dios para el ser humano, Dios nos diseñó para que ejerzamos control sobre la creación, gobierno sobre nosotros mismos, como virreyes de Dios, ¿no? ¿Saben esto, no? Dios nos creó con un propósito, que ejerzamos dominio sobre la creación, sojuzgadla, señoread sobre ella, y dominio sobre uno mismo, sometidos como virreyes, sometidos al gobierno de Dios. El ser humano no lo hizo. Siguió las insidias de Satanás. Y el cetro que Dios le había dado a Adán, el hombre se lo entregó a Satanás. ¿Y quién es Satanás hoy? ¿Qué rol cumple en el mundo, en el sistema mundo? El gobierno, ¿cómo le llama? Hasta la Biblia le llama el Dios de este siglo, con minúscula, ¿no? Siglo, la palabra siglo es mundo, ¿no? El príncipe de este mundo, el que gobierna. Y a la vez cada ser humano nace en este planeta esclavo del pecado. Hay una tendencia, una naturaleza caída que lo impulsa al mal, al ser humano. Nacemos esclavos en un mundo esclavizado a Satanás, totalmente contrario a los propósitos de Dios. Pero Cristo, que vuelve todo a su estado original, ¿cuál es de los nombres más preciosos que la Biblia le da a Cristo? Redentor, libertador. El Señor Jesucristo vuelve al estado original y nos ha dado un espíritu de libertad y poder y dominio propio. Entonces, esto se los digo porque tenemos que seguir bien el razonamiento de Santiago para entender cabalmente lo que está diciendo. Miren, el propósito original de Dios es que el hombre ejerza dominio sobre la creación y sobre sí mismo, dijimos, como virrey de Dios. Ejercer dominio sobre la lengua es lo más difícil. Quien lo logra también dominar todo su cuerpo. Cuerpo es el instrumento del pecado. No el origen del pecado, no, el origen del pecado no está en el cuerpo. El cuerpo es el instrumento por medio del cual pecamos.
El pecado se origina en nuestra mente, en nuestro corazón. El cuerpo es el instrumento. Entonces, el que logra la victoria sobre lo más difícil, que es el dominio de la lengua, logra también dominar su vida. Y quien llega al dominio de sí mismo, logra entonces vivir de acuerdo al propósito de Dios. Uno llega a lo que Santiago llama la perfección. Cuidado con ese término, porque cuando la Biblia habla de perfección aplicado el término al humano, no se refiere a la perfección ontológica que solo le corresponde a Dios. Dios es perfecto. ¿Pero qué quiere decir? Sed perfectos. Perfectos, la palabra teleios, perfecto es cumplir aquello para lo cual fuimos creados. Cumplir el fin que Dios tuvo en su mente al crearnos. Eso es ser perfecto. Para dar un ejemplo, si yo quiero clavar un clavo, ¿un destornillador teleios es perfecto? No, porque no fue creado para eso, un martillo. Si yo quiero enroscar un tornillo, ¿un martillo teleios es perfecto? No. El teleios, el perfecto, va a ser el destornillador. Entonces, ser perfectos quiere decir cumplir aquel propósito para el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para que ejerzamos el control, sometidos al gobierno de Dios. Y el ser humano le entregó el control a Satanás, y el ser humano le entregó el control de su vida a las concupiscencias, a los propios deseos, a las propias inclinaciones que nos inclinan al mal. La quinta reflexión que quiero hacer, y ahora me voy apurando porque me da la impresión que ya se me acaba el tiempo, es acerca de los peligros de la lengua. Santiago nos muestra el peligro que significa una lengua sin control. Dijimos que el propósito de Dios en relación a nuestro hablar es el autocontrol. Quien logra victoria ahí, logra victoria en otras áreas de su vida. Pero acá Santiago nos muestra que una lengua sin control es un peligro enorme. Y da ejemplos acá. ¿Por qué? Porque la lengua representa al mundo, al sistema mundo, entre los miembros del cuerpo. ¿Por qué? Porque en lo que hablamos se manifiesta el mundo, el sistema mundo, No me refiero al mundo, la palabra mundo puede ser utilizada para hablar de las personas. Dios amó a las personas, ¿no? Dios amó al mundo, a las personas. La palabra mundo puede ser usada en relación a la creación. ¿Es buena la creación, el mundo como creación? Es buena. Pero la palabra mundo puede referirse al sistema mundo, los principios que se oponen a Dios, gobernados por Satanás. Bien, el sistema mundo se manifiesta a través, la lengua sería la representante del mundo en nuestra vida. Esto es lo que está diciendo Santiago. Si ustedes quieren saber cuánto de mundo hay en mi vida, escuchen lo que yo hablo y cómo hablo. No acá, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. La lengua es la representante del mundo en la vida cristiana, en la vida del creyente. Pongamos atención a qué hablamos en nuestra vida diaria, cuando estamos con los amigos, con la familia. ¿De qué hablamos? ¿De qué temas hablamos? Claro que no vamos a estar todo el tiempo, el 100% del tiempo, hablando de teología, de filosofía, de escatología y de soteriología. No es necesario. Pero ¿qué temas predominan en nuestra conversación? ¿Qué temas predominan? Yo una vez escuchaba a una persona que me contaba cómo había conseguido comprar una mampara para el baño, pero me lo contaba como si me estuviera contando las aventuras de Indiana Jones en busca del cáliz del Santo Grial, digamos, prácticamente. Y nunca se le caía una sola, nada, del Señor no hablamos nunca, solamente cuando hablamos del Señor, hablamos de cosas, pero yo no lo digo para que escuchando al otro juzguemos al otro, no deberíamos. Más bien para escucharnos a nosotros mismos,
cuáles son nuestros temas de conversación y cómo hablamos, las palabras que usamos y demás, porque eso nos va a servir para autoevaluarnos espiritualmente. A mí me encanta autoevaluarme. Y a veces cometo el error de querer evaluar a los demás, es el vicio del docente, ¿no? Que uno tiene que sacárselo. Pero es bueno autoevaluarse, escuchándonos a nosotros mismos. La lengua como representante, ¿cuánto de mundo, de sistema mundo hay en mi vida? Recuerden lo que dice la palabra, hagan morir lo terrenal que todavía vive en ustedes, que vive en nosotros todavía. Y la lengua, además, puede provocar el caos, dice Santiago, el caos. Una lengua sin control, y acá venía bien el dibujito que yo había, no lo hice yo, lo copié de internet. Una lengua sin el debido control ocasiona un caos general en toda la vida de la persona. Y ahí yo hice el dibujo, o extraje el dibujo de una rueda, la rueda de la existencia humana, la totalidad de la vida, la lengua, como si acá hubiera una rueda, un círculo con un eje en el medio, ¿no? Acá están todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas, el área familiar, el área laboral, todas las áreas. Y en el eje, Santiago dice, es un texto difícil de traducir, por eso que a veces, digamos, hay que leerlo en varias traducciones, no es fácil de traducir. En el eje de la vida se posiciona la lengua y desde ahí esparce el fuego, si es que es una lengua inflamada por el infierno, a todas las áreas de la existencia. Esa es la importancia. El tema de la lengua y el tema del hablar no es algo marginal en nuestra vida. Está en el centro de la existencia. Dice, inflama la rueda de la creación, la rueda de la existencia. Pensemos, el caos que ocasiona una lengua sin control, matrimonios destruidos, niños perturbados, y esto lo digo entre paréntesis, padres que han dedicado o que se han dedicado a la crítica abierta a los hermanos, han tenido luego que ver cómo sus propios hijos toman y adquieren un espíritu crítico y se apartan de la comunión. Y después esos padres se lamentan y se preguntan por qué sus hijos se apartaron. Vinieron incorporando un veneno mortal donde la cena, el almuerzo del domingo, la cena del sábado, era criticar y los niños escuchan. Hijos, amistades dañadas, reputaciones arruinadas, injurias, falsedades, iglesias divididas. La lengua, nos dice Santiago, contamina y ensucia toda la rueda, todo el curso de la existencia. La lengua se coloca, toma posición, es el sentido del griego, como un fuego, toma posición, como un fuego en el eje, en el centro de la esfera, en la rueda de la vida, desde donde el incendio se extiende por toda la circunferencia. ¿Cuál es el origen de este mal? ¿Cuál es el origen? Santiago habla de un fuego. Hay dos clases de fuego. El que purifica e ilumina. El fuego del Espíritu Santo, que fue manifestado allí en Hechos capítulo 2, esas lenguas de fuego, y varias veces se lo compara con el fuego. El fuego del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está obrando en mi vida, no se manifiesta. Si me caigo al suelo, empiezo a gritar y hago cosas raras. No, me pongo a saltar en el banco, no. El fuego del Espíritu Santo purifica, quiere decir que se manifiesta en mi vida a través de una vida pura, de santidad. Ahí se manifiesta el Espíritu. Purifica e ilumina, quiere decir, el Espíritu Santo me permite, me ilumina para entender la voluntad de Dios que está expresada acá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, purifica e ilumina. Pero hay otro fuego, que es el fuego del infierno, del que habla Mateo capítulo 5. Ese fuego inflama las pasiones e infecta toda la vida. Es un fuego encendido por Satanás, el fuego del infierno. ¿Puede verse el fuego del infierno en la boca de un creyente?
Sí, lamentablemente sí. Porque si el diablo puede meter ideas en nuestro corazón o en nuestra mente, vaya a saber cómo es el proceso psicológico por lo cual lo hace, es complejo, es un misterio. El diablo puede poner palabras en la boca del creyente que no vive en el Espíritu. ¿Y por qué decimos que es del infierno? Dijimos que la clave en cuanto a la lengua era el control. Bien. Lo que no se deja controlar, ¿cómo lo calificamos? Sí, pero no, usen otra palabra mejor. Así no, así muy fácil. Lo que no se deja controlar es rebelde, ¿no es cierto? Podemos usar cualquier palabra, pero quiero usar la palabra rebelde. Lo que no se deja controlar es rebelde. Cuando a Satanás se le llama el inicuo, la iniquidad, eso es rebeldía. ¿Se acuerdan? Segunda Tesalonicenses, Pablo habla de la gran apostasía del mundo, que debe manifestarse antes de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. La gran apostasía. Bueno, la palabra apostasía ahí significa amotinamiento, rebelión. La figura es de que todo el mundo a pleno se levanta, se amotina, se rebela en contra de Dios y de su gobierno del mundo. Esa es la gran apostasía del mundo. Ahí Pablo no se refiere a la apostasía dentro de la iglesia que también se ve. Se refiere a la gran apostasía del mundo. Una gran rebelión generalizada y abierta en contra de Dios. Bueno, detrás de cada rebeldía está Satanás, porque Satanás es el rebelde por excelencia. Satanás es el inicuo, el rebelde por excelencia. Los antiguos lo expresaban en latín. Satanás es el que enarboló la bandera del non serviam. Los autores cristianos antiguos, ¿no? No serviré. Quiero poner mi trono a la altura del trono del Altísimo. No serviré. Y eso es, esa semilla de la rebeldía es la semilla diabólica. Por eso una lengua rebelde está inflamada por el infierno. Toda rebeldía es inflamada por el infierno. La rebeldía en los hogares, la rebeldía en las iglesias, la rebeldía en los gobiernos, toda rebeldía es inflamada por el infierno. Por eso que Lutero, cuando hizo esa gran reforma del siglo XVI, se tomó como excusa la reforma para hacer una tremenda revolución campesina que produjo un caos total. Y ahí Lutero empezó a escribir, y ahí Lutero expresa cómo eso no era la intención de la reforma, el caos y la rebeldía. Eso era obra de Satanás. Por eso que Lutero, tal vez exageradamente, insta a los príncipes alemanes a matar a todos los campesinos. Tal vez exagera un poco, pero, digamos, la tenía clara en el sentido de que Satanás, el rebelde por experiencia, allí donde hay rebeldía está el fuego de Satanás. Cuando la lengua se convierte en un instrumento de rebeldía, se convierte en un instrumento de Satanás. ¿Y cómo es que la lengua es un instrumento de Satanás? Por lo que dice Santiago. La lengua no puede ser subyugada por ningún poder humano, dice. Solo esto viene de la misericordia de Dios. Termino, hermanos. Respiren. Perdón que me excedí, pero bueno, ustedes me invitaron una vez, después vas a saber la próxima vez que me invitan, así que me doy el gusto y hablo. Examinándonos a nosotros mismos. Dijimos que el funcionamiento de nuestra lengua nos revela nuestra verdad interior y nos permite diagnosticar nuestro estado espiritual. Y Santiago expone toda una serie de situaciones o figuras que pone delante nuestro, y Santiago dice, no debe ser así. Hay algo que no debe ser así. ¿Qué es lo que no debe ser así? El fruto contradictorio. No debe ser. El fruto contradictorio. En las sinagogas se acostumbraba a repetir una oración que estaba compuesta por 18 preces, 18 peticiones, ¿no? Los judíos piadosos repetían a veces hasta 3 veces al día esa larga oración. Y cada una de las 18 preces o peticiones, ruegos, comenzaba con la frase, bendito seas tú, oh Señor. Y la repetían, y la repetían, y la repetían. Bendito seas tú, oh Señor. Y Santiago dice,
con esa misma lengua que repetís, no sé, hagan la cuenta, 18 por 3. Yo para la matemática no. Yo elegí la carrera de abogacía porque no había matemática. Por un lado hacen esto y usan esa misma lengua para maldecir a los hermanos, a los hombres, creados a la imagen de Dios. Fruto contradictorio. Esto no debe ser así. La palabra maldecir del griego significa todo el mal que podemos hacer con nuestra lengua a los demás. Significa literalmente derribar, empujar hacia abajo, enterrar, hundir. ¿Pueden figurar estas actividades en la agenda de un cristiano? Todos, ustedes tienen agenda, ¿no? No, no tienen. Bueno, pues se ve que no. O tienen mucha memoria o no hacen muchas cosas en la vida. Sino, sí o sí hacemos una agenda. Yo tengo la agenda y anoto. Si pierdo la agenda estoy perdido. Y ahí, mañana, sábado 26, anoto en la agenda. Hoy tengo que derribar, empujar, enterrar y hundir a tal y tal hermano. Pero sería una cosa espeluznante, ridícula. Santiago nos muestra el ridículo, lo ilógico, lo inmoral que implica comportarse de esta manera. Trenchard lo explica así: el comportamiento ambivalente de una lengua es una auténtica monstruosidad. Lo dice así directamente. Ahora, ¿cómo llegar a ser perfecto? Como dice Santiago, en el sentido que explicamos la palabra perfección, ¿no? Teleios. ¿Cómo llegar a ser perfecto en todo lo que decimos? ¿Cómo llegar? Conclusión, porque nos podremos desanimar bastante frente a este desafío, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar? Miren, para conseguir el dominio sobre la lengua, donde tenemos que trabajar es en nuestra mente. Porque Santiago usa una metáfora, la lengua en sí misma no significa nada, es un músculo, no sé, los médicos sabrán cómo es que es. No tiene vida propia ni voluntad propia, sino que la lengua responde a lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, el campo de batalla está en la mente. El gran desafío es aprender, bajo la guía del Espíritu Santo, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No podemos ejercer control sobre nuestros sentimientos, hermanos, pero sí podemos ejercer control, y debemos, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones. Entonces, cada pensamiento que viene a nuestra mente lo tenemos que evaluar, lo tenemos que llevar ante el tribunal de las Escrituras. ¿Es un pensamiento de acuerdo a la verdad de Dios? Eso quiere decir llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, juzgar cada pensamiento que nos va surgiendo sobre temas relevantes, ¿no? Ante el tribunal de las Escrituras y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, porque de la abundancia de la mente, del corazón, habla la boca. Entonces, limpiar el corazón para controlar la lengua. Primero, autoexamen, hermano y hermana, tenemos que autoexaminarnos. ¿Cuánto de mundo hay en mi vida en base a lo que hago, a lo que hablo? ¿Se puede vislumbrar algo del fuego del infierno en lo que digo en algún momento de mi vida? Autoexamen. Segundo, limpiar el corazón, pedir perdón al Señor y a los hermanos a los que afectamos con nuestras palabras incorrectas. Tercero, no al conformismo. Bueno, yo soy así, ustedes saben que yo hablo de más, yo soy así. No, yo soy así, nada. Si yo soy así, tengo que dejar de ser así. Punto. No hay otra opción. Tercero, cuarto, no sé, porque no los tengo enumerados. Buscar sabiduría de lo alto. Trabajar en nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Incorporar la palabra de Dios a nuestra mente. Me acuerdo que don Roberto Ochoa definía la Biblia como la mente de Dios escrita en palabras humanas. No sé si ustedes lo escucharon. La mente de Dios escrita en palabras humanas. Tenemos que incorporar la palabra de Dios a nuestra mente, leyéndola todos los días, meditándola, memorizándola, estudiándola. Limpiando nuestra mente, incorporando la palabra de Dios. Es la mente de Dios, de modo que vamos a aprender a pensar como Dios piensa, a ver la vida como la ve Dios. Si no hay Biblia en mi vida, no, estoy perdido, tengo la batalla perdida.
pedir con fe, tenemos que incluir, si sabemos que tenemos problema con la palabra, con la lengua, tenemos que incluirlo en nuestras oraciones como un tema importante. Y por último, me gustó esta poesía que encontré, no me acuerdo dónde, escrita por una hermana llamada Beth Day en 1850. Fíjense, dice así: hazlo pasar, antes de hablar, 3 puertas de oro. Estrechas puertas estas. La primera, ¿es verdad? Luego, ¿es necesario? En tu mente contesta con verdad. Y la siguiente, última y la más estrecha, ¿es bondadoso? Y si para llegar al fin de tus labios pasa a través de estas puertas, entonces puedes contarlo sin temor de cuál el resultado pueda ser. Si comenzamos a decir algo que no es verdadero, que es innecesario decirlo, o que no está inspirado por el amor, que no es bondadoso, detengámonos en la mitad de la frase y cambiemos de tema. ¿Es tan difícil? Sí, pero hay que hacerlo. ¿Hay alguno de vosotros sabio y entendido? ¿Hay alguno entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio y un auténtico maestro? Muéstrelo, demuéstrelo con su buena conducta y con sus buenas palabras. Que así sea. Muchas gracias.